la salida de doña Alondra nos ha atolondrado a muchos y eso ha dado párvulo para que incluso hayan actuaciones realmente que dejan mucho que desear, especialmente en la Asamblea, donde se ha visto cosas inauditas, porque si bien el país requiere de una atención especial a un problema de criminalidad que ha vivido y que ha cobrado muchas vidas humanas incluso, en cambio, estos señores que se hacen elegir para disque solucionar los problemas del país, lo que hacen es definitivamente complicar a la situación. Mire usted el hecho de haber dejado en archivo el caso del señor Wilman Terán y de la señora Maribel Barreno, dejando a un lado, eso sí, lo del doctor Muñoz, porque él dio colaboración eficaz. Da la sensación de que realmente ellos actúan en base a sus conveniencias exclusivamente, sin mirar el fondo del daño que están provocando con este tipo de resoluciones. También no nos olvidemos que no hace mucho ellos se hicieron cargo también de nombrar una comisión para resolver o investigar el caso del señor Villavicencio, y luego de ese, digamos, show que levantaron haciéndose los investigadores, los interesados en solventar un problema tan delicado como fue el fallecimiento o el crimen a un candidato a la presidencia de la República, sacaron conclusiones realmente peregrinas que avergüenzan y abochornan a todos quienes vemos con seriedad este panorama político que verdaderamente nos ruboriza por sus actos tan cuestionados. Pero no obstante, economista, vemos al gobierno que a pesar de todas estas rémoras que tiene que superarlas, efectivamente las supera de alguna u otra manera que de repente para nosotros pueden ser perceptibles, inentendibles. No magnificamos todas las dificultades que hay que superarlas para gobernar este país. Sin duda, yo pienso que gobernar un país de esta naturaleza, con entes institucionales, sobre todo que manejan el tema político, y también institucional como la justicia y otros estamentos que en resumidas cuentas están funcionando para que camine el Estado ecuatoriano, realmente es muy complejo, porque de por medio está metida la mano negra de personas que están incrustadas dentro de lo que es el quehacer permanente de la política. Por eso es que todo esto siempre se lo ha dicho, y la base principal es la ley de elecciones, porque a través de eso se nombra a los representantes tal vez más eficaces o más deficientes. Por ejemplo, como está establecido actualmente el sistema con el Código de la Democracia, es permisivo para que los representantes menos adecuados estén frente a tan altas responsabilidades. Sin duda de ahí nace el problema de fondo, porque no es dable que en la Asamblea Nacional, donde supuestamente deberían estar los mejores cuadros provinciales, donde haya un debate alto de la problemática acuciante que tiene el país, como es el desempleo, el tema productivo, el tema constitucional, el tema de leyes, el tema de todo orden, solamente nos reduzcamos a tomar ciertas resoluciones que dan pena y que favorecen exclusivamente al tema de la impunidad. Por tanto, yo creo que en esto sí debemos hacer ya conciencia, y es importante que los medios de comunicación colaboren para hacer conciencia en la ciudadanía. Lo importante que resulta nombrar, no por tendencia, a un representante provincial para que nos debata y parlamente en tan importante ente, sino que actúe como corresponde dentro de sus actos ya probados como ciudadano de bien, y de esa manera
ayude al país a avanzar a una solución importante que es la que hoy por hoy estamos requiriendo. Yo quisiera que me permita más adelante regresar a este punto. Créame que es de enorme importancia y connotación, pero debo avanzar en lo nacional con usted y aprovechar este tiempo. ¿Qué enormes dificultades decíamos que atraviesa este gobierno y obviamente el país un poco como que recibe todas las consecuencias de estas dificultades? Un incremento de la gasolina, no sé qué le parece a usted. Hay un poco de recesión. ¿Usted reconoce que hay recesión en el país? Sin duda, claro, por supuesto que lo hay. Todos conocemos los informes que han llegado de los entes internacionales y nos observan justamente este gravísimo problema que está pasando el país. No nos olvidemos que el Banco Mundial emitió no hace mucho, este 30 de mayo de 2024, un informe muy claro donde indica realmente las causas que están produciendo, en este caso, un proceso recesivo y de estancamiento. Por otro lado, se habla de que hay 10 sectores que decrecieron en el primer trimestre del año 2024, como por ejemplo es la construcción. Mire usted, uno de los sectores que más trabajo genera, y otras áreas, pero porque realmente la situación del Estado en general está enferma, debido al pésimo manejo que permanentemente se lo ha denunciado, pero que lamentablemente poco o nada se ha hecho al respecto. No nos olvidemos que es desde el año 2014, cuando se acabó la bonanza petrolera realmente del país en precios, y empezó ya un decrecimiento de producción, dio lugar como para suplir ese vacío a través de empréstitos que hoy por hoy los estamos pagando con creces. Pero no se hizo absolutamente nada para solventar por la vía estructural ese grave problema. Más bien al contrario, se incrementaron puestos de trabajo dentro del Estado en una forma irresponsable. Que está bien que se dé trabajo, pero no es la manera. Eso de tratar de solventar la situación a través de plata ajena y beneficiar a un grupo que simplemente me apoya exclusivamente a mí, es un acto, yo diría, que reúne solamente características delincuenciales, porque es una forma elegante de robar la plata a los ecuatorianos. No es la forma franca de manejar con sinceridad la economía, que requiere mucho tino para que las cosas caminen adecuadamente. Y muchas veces dicen, pero ¿por qué usted se sigue acordando del tiempo pasado? Pero es que, por favor, de ahí nacen los graves problemas que tenemos y que hoy por hoy tratamos de ver cómo se soluciona con ciertos parches, como por ejemplo esto del subsidio que medio ayudaría para cubrir en algo, para pagar sueldos. Vea usted la situación a la que hemos llegado, cosa que jamás esperamos que pueda suceder. Es que el hecho de haberse incrementado en el 100% el número de burócratas, sin generar necesariamente una necesidad, significa que eso fue realmente lo inadecuado. Pero claro, los ecuatorianos muchas veces no analizamos las cosas de fondo. ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Y echamos la culpa siempre al gobierno venidero o al actual, que muchas veces lo único que hace es recibir esas cargas de problemas que hoy por hoy tenemos. Mire usted, por ejemplo, el caso de una denuncia de la misma ministra de Trabajo, donde está tratando de dar de baja a 4 contratos colectivos millonarios. Descomunales. Descomunales. Sí. Pero para beneficiar a cuántas personas, si usted se pone a ver. Claro. Son grupos pequeños dentro de las instituciones. Y que nadie los topó. ¿Por qué? Imagínense, y este gobierno los topa es de repente cuando se anota un poroto grande este gobierno, ¿no? Indudable. Que está haciendo cosas que, más bien, ahí sí deberíamos decir esa palabra que a veces es trillada, que nunca nadie las hizo. Mire, yo realmente no es que estoy metido ni tengo relación con
el señor Noboa ni con este gobierno, pero hay que ser conscientes y realmente aplaudir ciertos actos como estos de la ministra, que está actuando con responsabilidad frente a las ilegalidades que han cometido, saltándose los procedimientos incluso. Despilfarros. Pero natural, y firmando entre gallos y medianoche contratos colectivos que lo saquean al país. Pero es que no son pocos millones, son cientos de millones de dólares. Y mire usted, si usted compara cuánto representa esta eliminación pequeñita del subsidio que le están haciendo, porque no es que es la totalidad, y eso hay que aclarar, es una mínima parte que se elimina con la subida de esto del combustible. Tal vez solo alcanzaría para cubrir las demandas de estos contratos colectivos. Sí. Vea usted la contradicción. Pero ¿quiénes son los que salen a reclamar a las calles? Son justamente los de los contratos colectivos. Claro. Ellos son los que aupan. Porque ellos ya saben qué, utilizan las dos cosas. Por un lado, el beneficio del dinero del Estado. Claro, pero por otro lado, explotan la ingenuidad de las personas para hacer creer que ellos son los grandes perjudicados. Qué fenomenal análisis esa parte economista. Solo permítame una llamada, tal vez nos aporta la conversación. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, para felicitar al economista Gurneo Castillo y recordar un hecho. Estuvo vigente la enmienda constitucional que prohibía la contratación colectiva y la aplicación del Código de Trabajo a las entidades y empresas públicas. Eso que estuvo vigente, esa enmienda constitucional, llegó Moreno y se valió de la Corte Constitucional para tirarla abajo. E inclusive antes de haber tirado abajo eso, ya firmó un contrato colectivo con Petrobras y Petroecuador por más de 3.000 millones de dólares. Así es como actuó. Muchas gracias. Economista. ¿Qué puedo decir? Es la verdad. Hay ciudadanos como el señor que acaba de participar que están conscientes, y yo creo que la gran mayoría está consciente. Lamentablemente, la manipulación política... Me parece que era el exalcalde Castillo. Él suele identificarse toda la vida, pero... El que participó de este momento, sí, bueno, el que participó, no conozco la voz, no se conocí, pero bien, yo... Me parece, él tiene por costumbre identificarse, pero esta vez no lo hizo y debe estar... por alguna razón, pero me da la impresión que era él. Probablemente. Sí. En todo caso, es interesante la participación ciudadana para hacer conciencia de lo que nos está pasando, porque no es dable que en este caso... Solo permítame, ¿sí? de una vez ahí al vuelo. Buenos días. Gracias, doctor Aponte. Felicitándole al señor economista por su excelente manifiesto que hace al país y nos hace conocer muchos que no sabemos, o algunos no quieren saber y ni recordar lo pasado. Lo mejor que está haciendo es recordar lo pasado y quién dejó destruyendo el país. En verdad, igual que yo le digo de economista que le felicito y no soy de ninguno de estos últimos dos gobiernos, pero sí sabemos quiénes destruyeron y la deuda que usted acabó de decir. Una vez que se terminó el petróleo que pasó de 100 y la producción era altísima, pero en cambio ese gobierno que ya sabemos quién es, el prófugo de la justicia, él dejó pues estatizando las empresas petroleras, los que son los que invierten, y el país, el caso de nosotros, como usted como economista lo sabe más que los abogados como somos nosotros, que el país no está en condiciones de invertir en exploración ni explotación. En cambio, hoy estamos con una baja total, tanto del precio como de la producción. Y ese problema para el país, con respecto a los contratos colectivos, yo pienso que eso se debe terminar, porque eso es para pocas élites de los que destruyen al país, de los que votan llantos, de los que destruyen la Contraloría, de los que destruyen la ciudad, y en fin, esos temas llantos, las piedras, son los pocos benefician. Gracias, doctor. No, a usted, doctor economista.
Ecuador ha dependido de los ingresos del petróleo durante décadas. Y 50 años. Y las fluctuaciones de precios del crudo han condicionado al país a vivir en un constante vaivén entre la bonanza y la austeridad. Ecuador siguió un patrón, en este caso económico, y más gastó cuando el petróleo subía su precio y menos gastó cuando bajaba. Pero nos acostumbramos. Más gastó cuando subía. Exacto. Y también trataba de ser más austero hasta cierto punto cuando bajaba. Pero luego vino la parte contradictoria, Claro. que empezó a mantener el mismo ritmo de gasto consumo. y de consumo cuando incluso bajaba. Claro. Esa es la parte Hasta el tremenda día de hoy. que nos mal acostumbró y Por- que hoy por hoy, sin salvar a ningún gobierno, creo que poco o nada se ha hecho al respecto. Pero probablemente las buenas intenciones que haya no lo permiten, porque el enmarañamiento de leyes que existen, atosigantes por todo lado, e interpretaciones de los organismos de orden constitucional y de toda naturaleza, impiden para avanzar en las soluciones de fondo que tenemos. Entonces, que habrá que hacer algo que cambie esa triste realidad, pero por supuesto que habrá que hacer algo. Pero para eso se necesita voluntad de orden Interés. político Interés, y claro. gente capaz que entienda este problema de fondo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, ¿qué aplaudimos? Lo político, pero lo sensato lo rechazamos. Cuando se habla con la verdad, que es la que duele, porque lamentablemente hay que tomar medidas duras de vez en cuando, todos entramos automáticamente a quejarnos, a lloriquear y a no dar ningún aporte de solución, sino a salirnos por la tangente como medida simplemente para halagar a cierto tipo de sectores que pueden beneficiarme o que me pueden apoyar. Doctor, economista, perdón, pero mire usted la actitud, la formación, la educación política. Resulta que los que salen a tirar 4 piedras, porque hay una medida de esto, eso es una defensa al pueblo ecuatoriano. Hay que protestar, hay que defender al pueblo. Tirar una piedra, incendiar una llanta, quemar una llanta, se llama defenderlo al pueblo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? La protesta, mientras esté dentro de lo racional y no venga el vandalismo, es tolerable hasta cierto punto, porque es una muestra de queja de un determinado sector que simplemente reclama por sus ciertos derechos. Pero en el país se ha hecho una costumbre de tirar piedras por lo que es, por lo que no es, porque eso da un rédito político de beneficio, y más aún en un año como este que es electoral. Es que es el punto. Entonces, ¿acaso el pueblo ecuatoriano puede caer en ese juego de estos dirigentes mañosos para apoyarlos y de esa manera aplaudir lo que ellos no son capaces de solucionarlo, porque han estado incrustados dentro del Estado por muchos años y poco o nada han ayudado como para solventar realmente los problemas de fondo? Usted está diciendo que han sido usufructuarios del Estado. Totalmente. Permanentes. Pero por supuesto, pues, ellos han vivido de la política. Ya. El sector privado, digo usted, que es la mayor parte de los ecuatorianos y que no depende en forma directa, indirecta sí, porque de alguna manera este país, como yo le explicaba hace un momento, prácticamente está tomado por el Estado, porque todo funciona alrededor del Estado. Nos guste o no, pero porque nosotros mismos hemos aplicado ese modelo de gobernarnos. Entonces aquí cuando al Estado le va mal a todo el mundo y viene ese proceso recesivo que nos afecta a los negocios, a la industria, al comercio y en todo aspecto. Entonces, yo diría que realmente si queremos ayudarnos en ese aspecto, tenemos que en primer lugar nombrar a gente, en primer lugar, honesta, tanto de principios para actuar como de pensamiento para poder ejecutar ciertos procedimientos que son indispensables en este tipo. Ya, ahí me regreso al punto que yo le había pedido que quedábamos pendientes para volver.
Pero eso es lo más monumental que yo he escuchado, que he visto y que noto que hay deseos en la gente ahora que hemos topado fondo en todas las esferas del poder político, de la actividad política, hemos topado fondo y la gente se va dando cuenta. ¿Usted cree que, por ejemplo, empezando desde la Junta Parroquial, hacer algunas reformas, que no es que tiene que ser de la parroquia, o tiene que vivir 2 años en la parroquia en el cantón, en la ciudad, para asumir una dignidad? Cuando basta que sea ecuatoriano sería suficiente, uno de los requisitos, solo ser ecuatoriano. Pero el otro sí que debe mostrar y demostrar probidad y debe mostrar una gran formación porque va a administrar recursos públicos, economista. Pero esto del populismo hace que nosotros, los pobres también, y no importa que no sepamos leer ni escribir, y en cambio sepamos nosotros pegarnos un buen partido, y eso nos da. Pero van a administrar recursos públicos, economista, y eso no se lo está entendiendo. ¿Por qué no escogemos gente preparada para la administración de la cosa pública? Porque no hay cultura. Yo soy un amante, por ejemplo, de la descentralización. Considero de que los sectores, las áreas provinciales, cantonales, parroquiales, tienen que autogobernarse con recursos autónomos propios. Claro, pero eso funciona en sistemas de cultura elevada. Claro. Pero en un medio como el nuestro, donde el que se hace elegir presidente de la parroquia solamente usufructa y beneficia a su familia o cosas por el estilo como es lo acostumbrado. Y que se repite no sino en todos los sectores. Entonces vemos que tal vez por allí no va la cosa. No. Entonces, pese a que yo he sido un gran defensor del tema descentralizado, porque claro, hay unas injusticias tremendas de concentración, ya se sabe bien. Por ejemplo, donde más aportan impuestos y todo eso y se jactan, por ejemplo, como es Quito, por decir, eso es síntoma de concentración. Incluso donde hay más votos. Y donde a ellos se les da privilegios especiales que no los tienen el resto de provincias. Sí, perfecto. Por eso yo siempre he creído, dentro de lo que es una visión amplia. Pero ya vamos, yéndonos a estos ejemplos, nos damos cuenta de que en realidad nosotros, el resto de personas, no estamos preparadas para asumir esta responsabilidad porque manejamos la forma en una forma aldeana, creyendo principalmente solventar un problema de orden familiar, económico, personal. Exactamente. Entonces, mientras esa educación no fluya dentro de un sentido ético y de un sentido de conocimiento social para beneficiar a la comuna, entonces no nos sirve de nada esas buenas intenciones. Entonces, muchas veces aquí nos llenamos la boca de hablar maravillas, pero entonces aplicamos, ya cuando estamos dentro de la argolla, un sistema de beneficio de orden personal. Entonces, pero eso algo anda mal por ese ese es un lado. tema ya de generaciones, economista. Va a pasar mucho tiempo para que haya un relevo generacional. Por eso yo inculpo directamente a la educación. Yo creo que se está ¿Pero haciendo a la un pésimo educación trabajo. política o a la educación escolar? Escolar. Ya. Porque desde ahí nacen los principios. El hecho de que Claro. el sistema de educación no está adecuándose con el pensum adecuado. Mire, aquí nos saturan con materias. Nos ponen y quieren sacarnos hasta de astronautas. Ese es un problema gravísimo. Mientras lo elemental, lo básico, no nos enseñan. Las normas hasta de conducta y de comportamiento. No. Sí. Yo, por ejemplo, pensaría que una materia fundamental es que se aprenda el libro y manejo de las normas de Carreño, por decir. Cosa que debería existir como materia. Que son de educación. De educación básicas. De valores. Pero es que lógico, de porque ahí valores. nacen los principios Sí. éticos, morales, hasta del buen hablar, hasta del buen comportamiento urbano. urbano, pero Claro. natural, de respetarse a los ciudadanos entre unos y otros, Sí. ¿no? Hasta la forma Sí. como se saluda, hasta en esos detalles. Sí. Pero ve usted la saturación bárbara que hacen y de mandar a los pobres estudiantes a las casas cansados a estudiar y con unas lecciones larguísimas que terminan haciéndolo los padres de familia.
Estoy maravillado con esta exposición suya. Anoche escuchaba aquí a mis compañeros en el noticiero de la noche, había un emprendedor. Y decía exactamente casi lo que usted está diciendo, pero con vehemencia lo decía y con convicción además, porque lo hace. Que los técnicos, por ejemplo, van a asistir a las personas para los pequeños emprendimientos con una terminología que nadie les va a entender. Nadie les va a entender, con procedimientos que mientras más modernos, mejor. Cuando dice lo mejor es ir en los términos más sencillos del mundo. Ir a cocinar, a hacer algo delante de la gente y que aprendan y que resuelvan sus problemas en la práctica, como era antes, economista. Por supuesto. Como era antes. Por eso digo, qué gran coincidencia con este profesional que hablaba anoche. A mí me parece muy bien. Entonces, ¿qué viene? Economista, con esto concluyo ya de mi parte. Van a los pueblos y les hablan con el lenguaje más sencillo, más moderno, con las actividades más cotidianas. Peguémonos un boli aquí, que la gente eso hace de tarde. Ese es el que gana las elecciones, pues. Porque les hace, bebe, chupa, come con ellos, toma café, juega boli. Este es el nuestro. Este sí se parece a nosotros. Este es de nosotros, es nuestro. No hay por dónde. El otro no. Habla de términos técnicos, de economía, de resolver los problemas, de recesión. ¿Qué demonios será eso? No, este de acá nos dice que les doy 14 y la batida, y entonces este es nuestro, y ganan así. Tenemos una confusión absoluta, un enredo en este tipo de entender cómo es la verdadera política. Esto de usufructuar o beneficiarse de estas relaciones sociales a través de juegos cotidianos como usualmente solemos hacer, no debe ser considerado bajo ningún concepto como algo maravilloso y excepcional por parte de algún político. No, el político tiene que estar preparado y tiene que entender y hacer entender a la ciudadanía en forma general, ¿no? El respeto y los pasos a darse, pero en forma seria, no populachera como se trata aquí de manejar. No puede ser que solamente el político se pare frente a un micrófono y le ofrezca a todo el mundo lo que desea escuchar. Cosas que lamentablemente se las necesita, pero que no sabe cómo conseguirlas. Porque todo el mundo habla de empleo, por ejemplo. Mientras tanto, tenemos un código de trabajo desde el año 1938, que no se lo ha tocado por parte de ningún asambleísta. ¿Qué han hecho estos señores durante tantos años que han legislado el país? ¿Qué aporte han hecho sobre el tema? Justamente empleo, ¿no? ¿Qué nos han dado como para que el desempleo no siga creciendo como hoy por la actualidad tenemos sobre el 70% de desempleo y subempleo? ¿Qué normas de seguridad existen actualmente en el Seguro Social para los empleados? Si sabemos que ciertos vivarachos pusieron normas para que incluso hasta las esposas se beneficien del estado de salud, ¿no? De lo que requiere solamente, en este caso, el señor asegurado que aporta justamente para garantizar su jubilación firme y clara. Entonces, ahí es cuando vemos que todo está patas arriba. Y todo se legisla exclusivamente para contentar al mayor número de personas, perjudicando en el fondo a los mismos ciudadanos que se los trata de beneficiar. Porque eso de quererlas darles a todo es darles a nadie. Economista, mientras usted habla, yo navego mentalmente y me voy a Inglaterra, al Reino Unido, y me voy a cosas grandes y lo veo a Churchill, lo veo a Boris Johnson, lo veo a la Margaret Thatcher, lo veo a John Mayer, esos personajes fríos, indiferentes, pero genios, manejan bien sus países, la economía, que son genios, son genios, que manejan a sus países, a sus sociedades y sacan a sus países y los tienen en el primer mundo. Entonces, de ahí a nosotros veo una diferencia, una distancia abismal, y digo, no, ya hay que tirar la toalla, ¿no? Y después de vuelta lo veo a usted, lo escucho a usted, digo yo, pero si lo tenemos a usted, por ejemplo, en nuestro medio, ¿por qué no puede ser un aporte? No, porque usted me va a decir, no, es que la gente no se deja ayudar, la gente no me vería a mí con... ¿Por qué? Pero no obstante,
qué voy a perder la oportunidad para seguir diciendo y expresando en público y manifestarlo y decirle, economista, pero ¿por qué no? Usted también asume de todas maneras el reto, la posibilidad, la responsabilidad de ayudar a resolver estos problemas en la ciudad, en la provincia. A ver, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estuve 14 años en Solca, Sí. sin sueldo, aporté 14 años de mi vida, hice una institución que hoy por hoy está prestando un servicio, más allá de un problema que todos lo conocemos. Es gigante esa deuda. Pero esa obra se la hizo allí. Y yo entregué y sacrifiqué la parte más productiva de mi vida a darle cariño a esa institución, a formarla, porque en mi tiempo se constituyó el núcleo. Y luego de eran eso, tiempos difíciles. que eran tiempos difíciles, sí. donde Solca no era nada, pero Solca salió adelante, se la elevó a la categoría de núcleo, y luego de eso se hizo esa monumental obra que hoy por hoy está prestando un maravilloso servicio a los lojanos. En primer lugar, 14 años. 14 luego de años. eso, la ciudadanía o un sector político me pidió participar en la Asamblea Nacional. Lamentablemente estuve solo 9 meses, fui presidente de la Comisión. Bueno, ahí era el Congreso. Era el Congreso Nacional, Congreso así es. Nacional, Sino y que, usted era diputado y usted asumía la diputación y ganó. Así fue, gané. Y el pueblo me respaldó, me lo apoyó. respaldó. Y fui presidente de una comisión de salud y medio ambiente. Y presidí 5 veces el Congreso Nacional. Me honro porque manejé el plenario. En tan corto tiempo. En tan corto tiempo. Claro. Representé al Congreso Nacional en el exterior por 2 ocasiones, en congresos internacionales, en Los Ángeles y en México. Y luego de eso me presenté en mi ciudad como candidato a la alcaldía de Loja, frente a 2 personajes políticos importantes, como era el doctor José Bolívar Castillo y Jorge Bailón, a quien el pueblo lojano le supo dar su apoyo oportuno. Yo perdí y creí conveniente que ese era el momento de que había terminado mi vida política. Es que ese es el punto, enfrentarse al populismo. Usted ve que estos personajes eran en la extracción, el prototipo de lo que es el populismo, pero en su máxima expresión. Nunca creo se vivió y en ninguna ciudad, cantón del territorio ecuatoriano se vivió, porque nunca, 30 años, 2 alcaldes se relevaron de manera consecutiva. Entonces, eso no pasó nunca. Entonces, era un reto descomunal el suyo también, entiendo. Pero ahí viene el problema, es como, perdóneme, abandonó la lucha. Cuando esta lucha tiene que, de eso se trata. Los grandes líderes se caracterizan por eso, porque son tal cual un gladiador, perseveran en la lucha, caen y se levantan y avanzan y no se detienen y no reflexionan en la derrota, sino en el objetivo. Mire usted, yo consideré que simplemente ya la vida política para mí, que era muy intensa y de mucha responsabilidad, había terminado por el momento. Había sacrificado la economía de mi familia, tuve que viajar a otra ciudad para resarcir esa situación, y ya hoy por hoy, a Dios gracias, estoy jubilado y he retomado esta cuestión de opinión política, y no solamente local, sino nacional. A Dios gracias me han abierto medios nacionales las puertas para hacer también mi opinión, y he dado mi criterio con respecto al problema nacional. Entonces, a tal punto que sé, perdónenme la interrupción y es por el tiempo, de que probablemente lo están tentando. Economista, no hemos conversado de esto. Puede confirmarlo usted. No hemos conversado para que vea y lo puede decir usted al aire. Pero tengo información fidedigna, lamentablemente esa es mi vida, así es de saberlo, algunas cosas, porque todos nos lo pasa, nos lo cuentan. Que usted está siendo tentado para ser posiblemente un candidato a la Asamblea a nivel nacional. ¿Es verdad eso o no? No, a la Asamblea Nacional no. Es una candidatura nacional, sí. Pero ya ve, pero no a la Asamblea Nacional. Es a la vicepresidencia. Es un puesto importante nacional. Ya ve. Lo estoy analizando, estoy considerando varios aspectos. Y entonces, entre lo nacional y lo cantonal, obviamente nos va a dejar a nosotros... preferirá lo nacional, y de lo nacional seguramente nos ayudará, así lo vemos. Yo creo que, mire, por ejemplo, provincias como Loja tendrían la gran oportunidad.
de tener un representante de su tierra a nivel nacional para que realmente se le dé la importancia que corresponde. Y yo creo que eso le ha faltado a Loja, sobre todo en los últimos años. Antes tuvo personalidades que sí lo hicieron y dio lugar para que Loja esté en un sitial preponderante. La historia lo sabe. Lamentablemente hoy por hoy Loja en eso se ha quedado un poquito. Fue este populismo. Y ha sonado menos y el abandono y atraso de nuestras provincias vienen por eso, porque muchas veces no hay quien se haga cargo con vehemencia y con ganas de deseo de ayudar. Es que este populismo tiene legatarios. Es que ese es el punto. Así es. Sembró raíces profundas. Así es. Ese es el tema. No lo vamos a desarraigar fácilmente, no lo vamos a erradicar fácilmente. Ese es el Sabiendo problema. Bien que tenemos un potencial enorme en el tema de la educación, por ejemplo. Gente intelectual. Y de gente intelectual que ha aportado no solo a nivel de esta provincia, sino a nivel nacional. No, y hay mucha juventud con un potencial que no sabe qué hacer, le explota, pero tiene miedo. Indudablemente. En cambio, tiene miedo, no tiene esa agallas, no tiene esa formación, ve un populismo que está tan concentrado en Loja que no se atreve a irrumpir en esa borrasca que obnubila su mente, su pasión, sus deseos. Fueron tiempos, décadas muy difíciles. Pero de todas maneras tomar decisiones de esa envergadura da lugar como para pensar mucho en vista de las circunstancias actuales que vive el país. También es cierto. Temas de seguridades, temas de otro orden, da lugar como para trastocar también la vida. Tranquilo, economista. Con un café lo resolvemos eso. Ya le vamos a decir por dónde vamos a ir. Tranquilo. Economista, ya tengo clarísima la película. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana, por su gentileza, por su enorme aporte intelectual. Vamos a ir a la pausa, regresamos.